Toda persona debe gozar de derechos y libertades sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Así, tanto los derechos de la niñez y la adolescencia, como los derechos culturales que hacen al patrimonio de una comunidad, son parte de un sistema de protección por parte de los estados. Desde 1948, y por primera vez, se estableció que los derechos humanos fundamentales deben protegerse universalmente. La humanidad ha vivido situaciones de graves violaciones masivas. Lidiar con ese pasado requiere de mecanismos específicos, entre ellos la justicia transicional. La justicia transicional tiene que ver con transiciones. Y entonces estamos hablando de una transición de un conflicto armado a una situación de paz, que puede suceder en distintos lugares del mundo, o una transición de un régimen dictatorial o muy autoritario hacia democracias. No es abordar una violación puntual, concreta, sino un paquete de medidas que hay que tomar que incluyen cuestiones relativas a verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición, procesos de memoria. Con todo eso es que podés consolidar un Estado de Derecho y una situación pacífica dentro de las sociedades. Ha habido serios problemas con estados que avanzaron solamente en el establecimiento de comisiones de la verdad y, por ejemplo, dejaron impunes los crímenes, no llevaron ante la justicia a los perpetradores. Y esos procesos terminan fallando, digamos, porque las víctimas entienden que no se les ha hecho justicia y continúan reclamando por el tiempo, las heridas no se cierran, etcétera, etcétera. También falla lo contrario. Y el hecho de que haya sido estos crímenes cometidos por el propio Estado, que haya puesto a disposición todo su aparato para cometer crímenes contra la humanidad, el hecho de que ahora puedan ser juzgados estos crímenes por las mismas instituciones del Estado como se juzga a cualquier ciudadano, ¿no? Esto es una de las características que más sobresalen de la justicia transicional en Argentina, que estos responsables hayan sido juzgados por las leyes que estaban vigentes al momento de los hechos. No hay leyes especiales, no hay jueces o tribunales generados especiales, sino que son los jueces normales, los jueces naturales. Eso le da una legitimidad al proceso de justicia transicional en Argentina que es muy valioso. Estos procesos nunca son 100% exitosos en ningún lugar del mundo, pues son tremendamente complejos, ¿no? Tremendamente complejos. Entonces hay que avanzar lo más posible en todos los campos. Dentro de esa esfera creo que Argentina ha sido pionera, indudablemente, en el establecimiento de la Comisión de la Verdad, que fue la CONADEP, en realidad, digamos, no se conocía como Comisión de la Verdad. Fue la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas, y luego en la rendición de cuentas, ¿no? Digamos, en el llevar a la justicia, eso fue inédito, a los máximos responsables de estos crímenes. Y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Para la sociedad, independientemente del acceso a la justicia real, concreto en el caso, lo que se entiende por justicia, los años de condena y demás, es una especie de reparación hacia esa sociedad que sufrió esa vulneración a los derechos de toda la comunidad. Señores jueces,
Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Después del periodo de impunidad, por las leyes de impunidad y los indultos, derogado eso, se ha vuelto a recuperar algo muy importante y ha llevado incluso al juzgamiento de responsables civiles y eclesiásticos de esos crímenes, lo cual también me parece algo ejemplar. Las leyes de reparación establecidas para las víctimas y sus familias creo que son adecuadas, pertinentes y que cumplen los estándares internacionales. Pero por supuesto aún falta, y me parece que lo que falta tiene que ver con la construcción colectiva del nunca más. Aquello que pareció tan claramente consagrado al final de la dictadura, hoy no lo es tanto, cuando observamos posiciones negacionistas o que intentan rediscutir, digamos, cuestiones que solo generan más dolor en las víctimas y comprometen a futuro. La verdad es un derecho, ¿no? El derecho a la verdad es un derecho no solamente de las víctimas, sino también de toda la sociedad. Es un derecho que tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! No pudieron cancelar la memoria ni por decreto ni por nada, porque yo la preservé de una manera, no solamente por mí, por todos mis compañeros y por toda la sociedad. Hay algo que sí une todas las circunstancias. Mirá, retomo la pregunta anterior. Y es el dolor de las víctimas. El dolor de las víctimas sí es el mismo, es palpable, es fuerte, te atraviesa en todos y cada uno de los lugares. Por supuesto que no puedo hablar en nombre de todas, sino de lo que me han referido algunas en particular. Lo que sostienen víctimas sobrevivientes es que, independientemente del monto de la pena que se adjudique, después de 47 años desde el momento que sucedieron los hechos hasta finalmente poder juzgar a los responsables, ellos pasaron por muchas cosas en su vida y esto quizá, lo que me han referido es que esto venía a cerrar una etapa, ¿no? Esto significaba poder darle un final a algo que les había demandado, digamos, toda la lucha de su vida. Un poco mi experiencia estos 4 años que llevo como relator de Naciones Unidas en este tema en particular, indica esto, ¿no? Digamos, la situación de Nepal, Sri Lanka, es diferente de la ex Yugoslavia, o Ruanda, o las ex dictaduras latinoamericanas, ¿no? Digamos, incluso hoy es muy diferente la situación argentina de la de Chile, que Chile ahora está reformando aquella constitución heredada del pinochetismo, ¿no? Digamos, es decir, los legados de esa dictadura todavía son fuertes, o tenés el caso de Bolsonaro en Brasil, en una clarísima posición negacionista en relación a lo que fue la dictadura militar en ese país. Digamos, esos son cada situación tiene su propia complejidad, ¿no? En el año 2013, la Universidad Nacional de La Pampa se constituyó como querellante en el juicio de la subzona 1.4. La decisión fue tomada por el Consejo Superior por la ocurrencia de hechos delictivos que perjudicaren, ofendieran o afectaran institucionalmente a la universidad, a su actividad académica, de extensión, como así también a integrantes de su comunidad universitaria. La Universidad de La Pampa ha hecho un trabajo y hace un trabajo extraordinario en materia de derechos humanos. A mí me consta personalmente posicionarse claramente en estos temas es imprescindible, digamos, participar como querellante es lo que hay que hacer, es lo que efectivamente corresponde, y desplegar desde el ámbito educativo a nivel de enseñanza, extensión e investigación cuestiones relativas a derechos humanos. Los juicios vienen a poner una voz autorizada que sostiene que La Pampa no fue una isla de paz durante el terrorismo de Estado, que acá también se cometieron violaciones a derechos humanos muy graves, por supuesto, y queda este deber que tenemos como la sociedad de recordar estos crímenes para evitar que vuelvan a repetir. Fue un golpe de realidad, es como al llegar tarde y enterarse de todo lo que pasó acá en La Pampa, yo no estaba muy enterado,
después de verlo en la materia que tuvimos en ciudadanía, un poco de historia también, fue como una cachetada fría el enterarse de todo lo que ocurrió, de leer sobre también el juicio que va a ocurrir, las personas que eran y el por qué se está tratando con tanta paciencia algo que ocurrió y que es muy chocante para la sociedad de hoy en día. Los derechos culturales tienen que ver con la producción de bienes y de prácticas culturales que permiten construir, digamos, sentidos de identidad y de pasado para las sociedades. Y tienen una relación entonces con un relato a ser transmitido, pero también tienen un aspecto que es súper importante, los derechos culturales, que tienen un rol fundamental en la lucha contra las desigualdades sociales. Porque si pensamos que las desigualdades son culturalmente construidas, los derechos culturales, digamos, están llamados a desandar, digamos, la persistencia de esas matrices de discriminación para posibilitar que otras culturas, que otras identidades, que otras formas de conocimiento sean revalorizadas. La Constitución Nacional también lo hace, pero la dimensión colectiva La Pampa la subraya específicamente y en este sentido la cuestión del patrimonio cultural, entonces, que involucra bienes que pueden ser edificios, monumentos, pero también documentos, archivos, prácticas, técnicas, no sé, la música, la poesía, forman parte de bienes que, digamos, que tienen que ser protegidos o que deben ser protegidos cuando tienen un sentido en la construcción de identidad y de pasado de la comunidad. Por ejemplo, la técnica de tejido en telar, a iniciativa de la Secretaría de Cultura de La Pampa, fue una de los primeros bienes de lo que nosotros llamamos el patrimonio cultural inmaterial, aunque tiene materialidad, porque siempre el resultado de esa técnica va a ser un producto que tiene materialidad, pero esta técnica, la protección de la técnica, la registración de las voces, de los testimonios de las personas e incluso de sus prácticas, de cómo se tiñen los hilos, cómo se hace el trabajo del hilado, cómo se esquila. Muy artesana nomás, artesana de los saberes ancestrales que aprendí de mi madre. Fue mirando siempre y bueno, siempre le ayudábamos porque había que escardarla, había que torcer porque después de hacer una hebra tenía que hacer dos para que sea doble, porque en el telar sube y baja y si es simple por ahí se te puede cortar, entonces al ser doble no. Entonces son de dos cabos las lanas y siempre le ayudamos a tener la madeja, a limpiar la lana también. Y para mí sería lo mejor. Yo mientras lo pueda hacer, lo sigo haciendo de la misma manera y transmitir de todos los años que estuve dando. Siempre traté de hacerlo como lo aprendí de mi madre. Yo me olvido que existe el mundo cuando me pongo ya. Me pongo la música y... También hay obra literaria, obra musical, está creciendo y esto también es algo que está sucediendo a nivel internacional. Porque digamos, la idea de patrimonio cultural originalmente siempre estuvo asociada como a grandes obras monumentales, materiales, pero desde que se piensa los patrimonios culturales en clave de derechos humanos, esa materialidad ha perdido
la relevancia para acentuarse o ubicarse sobre algo que tiene que ver más con los sentidos de identidad y de pasado de las comunidades. Es para qué sirve el patrimonio cultural, más de qué cosa está hecho. El derecho a los patrimonios culturales, que yo igual los llamo en plural a propósito, digamos, para subrayar una concepción contrahegemónica, digamos, no el patrimonio cultural como disposición narrativa de la nación única y blanca, digamos, sino pensar en los patrimonios culturales como un campo de disputa también política, es uno de los derechos culturales fundamentales. El derecho a la memoria también, y hay una imbricación necesaria entre uno y otro, digamos, ¿no? Porque el patrimonio cultural puede, en los casos, en las sociedades como las nuestras que han atravesado procesos de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, cumplir un rol como medida de reparación simbólica, digamos, y como garantía de no repetición. La Escuela de Hogar fue declarada Patrimonio Cultural en el año 2010 por la Ley 2083, y la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, que hoy yo integro representando a la universidad, tiene la posibilidad de hacerlo porque la ley lo prevé, declaró incompatible el uso actual con esos derechos culturales que se pretenden preservar, porque la apropiación de ese espacio por el ejército supuso el cese de toda la actividad cultural y educativa que allí se producía, digamos, ¿no? Y entonces, mientras esa apropiación persista, ese derecho no está siendo reconocido para los y las pampeanos y santarroceños y santarroceñas específicamente. En realidad debiera funcionar la participación política, digamos, como una garantía en todos los derechos, pero en el caso de los derechos culturales es especialmente relevante porque son derechos colectivos y porque dependen de la generación, digamos, necesariamente se generan colectivamente, relacionalmente. Entonces, la interdependencia, le llamamos nosotros, entre los derechos culturales y los derechos políticos es central, digamos, ¿no? Porque no es posible ejercer los derechos culturales de forma aislada, individualmente. Más o menos se generaliza a todos, o sea, es... Claro. Siempre hablan igual, tipo, siempre dicen lo mismo de nosotros. En el año 2020, que fue año de pandemia también, que fue un año difícil, ahí una de las cuestiones que se planteó para tratar de manera prioritaria tenía que ver con esta cuestión relativa a los medios de comunicación y cómo reflejan las situaciones relativas a derechos de niñas, niños y adolescentes. Ese fue un principal motivo de preocupación. La idea era un poco conocer de qué manera se trabajan las temáticas de los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación, sobre todo a partir de los nuevos cambios, incluidos por justamente los cambios de paradigmas, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, digamos que incluyen, digamos, la necesidad de poder nombrar de diversas maneras cuestiones que hacen a sus derechos. La preocupación que apareció al interior de la comisión fue, bueno, ¿por qué no hacemos un trabajo de campo más profundo, con rigor técnico y metodológico, que nos permita tener una descripción real de lo que pasa a nivel local? Porque sí hay investigaciones a nivel nacional, a nivel latinoamericano en la temática, pero bueno, un poco la pregunta que se hace es, ¿sucederá lo mismo a nivel local? ¿Cuál es la realidad provincial en relación a esto? Y este fue el disparador inicial. Elegimos, por ejemplo, en la parte del centro y a nivel provincial en general, Diario La Arena, Diario El Diario y Diario Textual. Elegimos en región norte La Reforma e Infopico. Después elegimos zona oeste Infohuella
y en zona sur, Noticias del Sur. Por estos medios, nosotros lo que hicimos durante los meses de noviembre de 2020 a marzo de 2021 fue hacer un relevamiento diario de todas aquellas publicaciones en los distintos formatos que pudiese tener, porque algunas eran noticias, otros artículos científicos, culturales o académicos, a veces entrevistas o artículos de opinión, y nos tomábamos el trabajo de hacer un relevamiento de esa noticia a través de un formulario virtual en el cual nosotros clasificábamos temáticamente la noticia y describíamos todas las características que eso tenía. Esto nos permitió construir una gran base de datos y después hacer un trabajo cualitativo de esa base de datos que nosotros construimos. ¿Qué cosas no nos gustan? Que nos digan que los adolescentes son mucho de salir tipo de fiesta o de joda todo el tiempo. Que no con la tecnología, así con los celulares, que nunca hacemos nada y eso. No. En general, la mayoría de, digamos, en términos de formatos de las publicaciones que nos encontramos eran noticias o crónicas. En general no nos hemos encontrado ni con artículos de opinión ni con entrevistas propiamente dichas a sujetos de esta población. Por lo tanto, digamos, nada, continuamos viendo que hablamos de ellos sin tenerlos en cuenta, sin poner su voz. Por ahí sentimos que no se toma mucho nuestro punto de vista. Por ahí se busca que el adolescente tenga una opinión más criticona, tipo que critique siempre lo que está pasando, que nunca esté de acuerdo, que siempre busque la parte negativa en todo. La visión general que nosotros nos llevamos es que los medios, a pesar de algunas mejorías en ciertos aspectos que pueden tener que ver con, por ejemplo, con la utilización del lenguaje inclusivo o más cuidado a la hora de utilizar datos personales o sensibles. Después hay una visión muy clara y transversal en todos los medios de prensa que abordamos y en todas las publicaciones, que es una visión adultocéntrica. De una forma medio ignorante, muchas veces, muy ignorante. No sé si se toman de la forma de pensar que tenemos. Es como... Es una forma de pensar como un nene de 5 años, ¿no? Es muy infantil como lo representan, pero bueno. Uno de los principales objetivos que tiene el paradigma de la protección integral de derechos consiste precisamente en concebir a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. ¿Y esto qué implica? Que además de esa subjetividad hay que construir ciudadanía empoderada y activa para que ellos puedan construir su propia participación ciudadana activa y sus propios derechos. De hecho, un poco el objetivo nuestro, y a partir de observar estas conclusiones, lo que decimos como comisión es hacer unos pequeños cuestionarios al finalizar la investigación, como para no caer en estas mismas situaciones e incluir las voces de ellos dentro del proyecto. No los ven como con madurez, no toman lo que dicen con madurez o los minimizan casi siempre, según el medio de comunicación, pero suelen verse afectados también por el medio. Algunos piensan que hay algunos jóvenes que los medios de comunicación explotan y qué sé yo. Por ejemplo, si algún adolescente hace algo bueno, dicen, oh, este adolescente es el futuro, no sé qué, con su empresa. Pero algunos, cuando hacen algo malo, se ven como las personas hoy no tienen futuro, digamos, o cosas así. Bueno, un poco nos encontramos con que, si bien a más edad hay mayor interés de poder conocer cuestiones que hacen a temáticas propias de esta etapa evolutiva, no han sido convocados, hay una apatía informativa respecto a las noticias, porque obviamente las formas en que son redactadas las noticias no los convocan directamente. Y nos encontramos con que siguen siendo visualizados como objetos de protección. Esto es más la idea propia del paradigma de la situación irregular o tutelar. Aparte de esas situaciones de violencia también, bueno, las situaciones más de joda, por ejemplo, de que están todo el día en una de ellos mismos y demás. Y bueno, es como que las únicas veces que se les toma atención por algo es cuando sucede eso, que hacen algo que la sociedad lo condena. Los niños y los adolescentes
recorren todos los aspectos de la vida y en muchos lugares no se tienen en cuenta la importancia de estar formados en estas temáticas en particular, sobre todo por la importancia de poder entender cómo vincularnos con ellos y con ellas, de cómo comunicarnos. Digo, es una etapa muy particular en la vida de las personas, entonces es necesario tener en cuenta, más allá de la importancia de entender que hay un marco legal y normativo que regula, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, al momento de usar los datos personales, datos sensibles, de utilizar unas fotografías al momento de difundir una información. Eso es otra de un poco de las conclusiones que vimos. No hay un cuidado, no hay un manejo responsable respecto a estos. Por ahí aparecen visiones que son estereotipadas, vinculadas con pobreza y delincuencia. Aparecen visiones peyorativas sobre lo que no pueden hacer, sobre lo que no son capaces. Aparecen muchos silencios también, que eso es otra cosa que nosotros valoramos en los informes, porque digamos, podrían tener un rol fuertemente concentrado en la participación, y sin embargo esto es algo que no solamente nosotros percibimos que falta en los medios, sino que es algo que los propios niños y adolescentes están diciendo. Porque son adolescentes, pasa tal cosa y así va a ser. Y estaría bueno también que se empiece a ver las cosas buenas o positivas que por ahí tenemos para el futuro. Y está bien, es cierto que muchas cosas de violencia y eso pasa en la adolescencia o un grupo social, pero también hay mucho para reconocer, creo yo, cosas que se pueden plantear para el futuro y para mejorar.